El día de hoy veremos Hechos, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 22. Capítulo 4, del 1 al 22. Muy bien, vamos a leerlos. ¿Lo tienen ahí? ¿Sí? Ok, perfecto. Dice, versículo 1. Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Versículo 7. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Versículo 15. Pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Pues el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Muy bien, esta es la porción del día de hoy, está un poquito larga, pero es muy de historia, no es tanto, no es tan pesado. Ok, llevamos 2 semanas con esta misma historia. La semana antepasada veíamos que Pedro y Juan fueron al templo, fueron a orar. En la entrada de una de las puertas se topan a un hombre que era paralítico y en el nombre de Cristo lo sanan. El domingo pasado, Rafa nos explicaba que después de eso se amontonó un poco de gente y Pedro empezó a explicar y predicar el por qué había ocurrido este milagro. Y el día de hoy pues veremos la continuación de esta misma historia. Así que empezamos con el versículo 1 y dice: mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. ¿Ok? Entonces Pedro está, una vez más, está predicando, explicando qué acaba de suceder, y son interrumpidos por 3 autoridades judías. Por 3 autoridades judías. Los sacerdotes, el capitán de la guardia y los saduceos. Entonces recordemos que estaban en el templo, ¿sí? Estaban en el templo, por lo tanto era muy notorio que si se amontonaba gente, si había algo, pues obviamente las autoridades lo iban a notar, y este fue el caso. Así que estas 3 autoridades se juntan, los interrumpen, y ahora
pregunta, ¿quiénes son estas tres autoridades? Bueno, primero los sacerdotes, eran los encargados de todos los sacrificios y todos los rituales religiosos del templo. Por otro lado estaban la guardia del templo, que eran, pues realmente sí eran entrenados en armas no para afrontar alguna guerra ni nada de eso, sino simplemente para mantener el orden dentro del templo. Estos mismos fueron los que en un momento fueron a arrestar a Jesús. Entonces, quiero decir, sí utilizaron como a esta misma guardia del templo. Y los terceros son los saduceos, ¿ok? A estos son los que más se le enfoca la atención en esta historia. Y los saduceos es básicamente, podríamos decir, como un partido religioso de esa época entre los judíos. Y a diferencia de los fariseos eran populares por su conocimiento de la palabra, de la ley de Dios. Por otro lado, los saduceos eran reconocidos por ser las personas más ricas y políticamente más fuertes, ¿ok? Entonces eran las personas más influyentes de la sociedad, los saduceos. Y particularmente los saduceos tenían la creencia de que del Antiguo Testamento lo único realmente inspirado por Dios eran los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, los libros escritos por Moisés, Génesis, Éxodo y esos. El detalle es que los saduceos no creían en nada sobrenatural. No entiendo por qué, si en esos libros aparecen muchísimos milagros, pero ellos no creían en nada sobrenatural. Ellos no creían en los demonios, no creían en los ángeles, no creían en nada del espiritual, y al punto de que tampoco creían ellos en la resurrección después de la muerte, ¿ok? Ellos, pues sí, no creían que después de muerto íbamos a pasar una eternidad con Dios, ni nada de eso. Es así que estos saduceos conformaban la familia sacerdotal. Eran sacerdotes, pero también eran saduceos de creencia, por así decirlo, ¿ok? Entonces, es así que, como dije, los más influyentes en este momento, en esta época, son los saduceos. Ahora bien, avanzamos al versículo 2. Indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Okay. Entonces estas tres autoridades interrumpen a Pedro y a Juan por dos razones muy claras. Porque enseñaban al pueblo, y lo segundo es porque anunciaban la resurrección en Jesús. La primera de ellas, que enseñaban al pueblo, pues desafiaba claramente su autoridad, pues ellos eran los encargados de enseñar esta ley de Dios, eran encargados de guiar a las personas, de guiar a Israel por el camino de la salvación, ¿sí? Ellos los ilustraban, ellos les explicaban todo lo teológico, todo lo que tenía que ver con Dios y su ley. Entonces lo primero, pues es que, a ver, ¿cómo te atreves a en mi casa, en el templo, o sea, en donde yo trabajo, en lo que yo hago, venir y tú quitarme mi trabajo y enseñar por mí? Entonces ahí es la primera cosa por la que los retienen. Y la segunda, pues como dijimos, los saduceos no creían en la resurrección. Entonces no solo vienen y enseñan por mí en mi casa, en el templo, sino que aparte les enseñas cosas contrarias a lo que nosotros creemos. Entonces vemos este problema, y es así que estas autoridades los agarran y los meten a la cárcel. Ahora, dice, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Cuando se iba a juzgar un caso, solamente lo hacían entre el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Es decir, después del sacrificio de la tarde ya no atendían ningún juicio. Es así que, como ya era más tarde, pues dijeron, bueno, pues hasta el otro día. Cosa que no respetaron cuando se trató de Jesús, porque lo juzgaron en la noche junto con la madrugada. Sí, o sea, ahí mismo se vio que era directo a matarlo. Entonces, eso no lo respetaron cuando fue con Jesús. Sin embargo, aquí, pues ahora sí les convenía dejarlos en la cárcel
noche para asustarlos. Muy bien, así que esperaron al día siguiente y avanzamos al versículo 4. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Entonces, aún la interrupción de estas autoridades en la predicación de los apóstoles no detuvo el que Dios usara su misma palabra y el testimonio de Jesús para salvar a algunas de las personas que estaban en ese lugar. Aquí Lucas nos está diciendo que muchos que sí escucharon ese mensaje antes de ser interrumpido, creyeron, y que llegó el número de la iglesia, llegó a 5,000. Aquí creo que hay casi siempre un malentendido que 5,000 se convirtieron en ese momento. Pero aquí no se refiere a que 5,000 se convirtieron en ese momento, más bien se refiere a que el número de los convertidos en ese momento, más esos nuevos creyentes, llegó a 5,000. Y 5,000 hombres. Aquí literalmente sí dice hombre. Yo sé que en español dice hombres, pero también en griego se refiere solamente a masculino, a hombre. Que en ese momento pues era el representante de las familias. Entonces se supone, se cree que entonces no eran de que solamente hombres, sino que no eran 5,000, eran 5,000 hombres más mujeres, más niños, más... Ok. Así que la iglesia seguía creciendo, se seguía multiplicando gracias a, una vez más, la salvación de Dios a través del testimonio de Jesús. Por un lado, los acababan de arrestar, algo negativo, pero por otro lado seguía avanzando el reino de Dios, algo extremadamente positivo. Así que avanzamos al versículo 5 y 6. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Versículo 6. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Ahora, esta reunión se le llamaba, quizá hayan escuchado esa palabra, se le llamaba Sanedrín, a esta reunión de los líderes de Israel, y eran básicamente 71 figuras de autoridad del pueblo, mezclado entre fariseos, saduceos, todo, las máximas figuras de autoridad, 71, eran 71 ancianos. Lucas también nos menciona aquí algunos nombres muy específicos de algunos de los que estaban ahí reunidos. Entre ellos nos pueden sonar algunos familiares, específicamente Anás y Caifás. Anás era el sumo sacerdote del templo cuando Jesús, en toda la primera etapa de Jesús, desde su nacimiento hasta su mediana edad. Pero Caifás era el sumo sacerdote, yerno de Anás, encargado de arrestar a Jesús y de su crucifixión. Fue Caifás. Entonces Caifás mismo estaba en este lugar. Así que era más que claro que sabían de qué Jesús estaban hablando de estos, los apóstoles. Versículo 7. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Ahora, aquí podemos ver la actitud que tenían en el Sanedrín. Es una pregunta demasiado indirecta de acuerdo a lo que había ocurrido. Es decir, ni siquiera mencionan el nombre de Jesús. Los detuvieron por predicar el nombre de Jesús, pero no están mencionando en esta pregunta, o más bien, ni siquiera se atreven a decir el nombre de Jesús con su propia boca. ¿Sí me explico? Porque pues, obviamente tienen cargo de conciencia y obviamente tampoco quieren nada que ver con él. Así que, ¿con qué poder o en qué nombre? A ver, repítemelo otra vez porque yo no te voy a decir por qué estás hablando de ese. Entonces vemos que no mencionan el nombre de Jesús y al final dicen, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Ni siquiera, ahí también evaden la realidad de que había ocurrido un milagro en un hombre que era paralítico y ahora ya no más era paralítico y todo lo contrario, estaba parado al lado de ellos, cosa que era milagrosa, pero ellos decían esto, de manera despectiva, ¿okay? Ignorando, una vez más, el hecho tan evidente. Así que, versículo 8 y 9 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo,
de qué manera ha sido sanado, y ahí nos vamos a detener. Ok, recapitulemos hasta aquí. Les arrestaron y ahora les están interrogando como si fueran unos delincuentes o hayan matado a alguien, hayan robado algo, hayan destruido algo del templo. Así que lo primero que Pedro hace es, a ver. Dice el versículo 8, lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Lleno del Espíritu Santo. Aquí se cumple una de las promesas, de las muchas promesas que Jesús nos hizo sobre el Espíritu Santo. Jesús dijo que cuando los arrestaran, que cuando los apresaran, en Mateo 13 dice, cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino lo que les sea dado en aquella hora, eso hablen. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Así que Pedro, lleno de este Espíritu Santo que Jesús ya había prometido, en esta situación que Jesús también había dicho que iba a pasar, y Pedro también con la valentía de la que alguna vez careció, voltea el panorama de este interrogatorio. Y les dice, a ver, ¿acaso nos metieron a la cárcel por una noche y nos están interrogando 71 hombres respetables de esta ciudad por haber hecho una buena acción a un hombre necesitado? O sea, me estás tratando como un delincuente solamente por haber hecho una buena acción a alguien necesitado. Y también Pedro dice, ahora bien, esto, a lo que dijeron, ¿por qué vienen a hacer esto? Dice Pedro, le pone nombre. Y Pedro dijo que si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿sí? Y de que éste ha sido sanado, entonces ahora Pedro les voltea el panorama, ¿sí? A ver, ¿por qué nos están interrogando por hacer algo bueno? Cosa que muchas veces Jesús hizo. No sé si recordemos algunas de sus historias. Y también aquí algo a resaltar es que sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y en la palabra de griego, en este momento, cuando Pedro dice, ¿y de qué manera este ha sido sanado? En el griego es la misma palabra que salvado. ¿Ok? A lo que se está refiriendo aquí Pedro es claro en que ya nos lo explicó antes, que la fe en Cristo no solamente abarca un bienestar físico que en un momento vamos a tener 100% en la resurrección, sino que también abarca un bienestar espiritual que es una realidad hoy en día para todos los que creen. Hechos 3:16 se nos dice en los versículos anteriores que Jesús mismo le dio fe a este hombre. Esa fe que Jesús le dio en su nombre, y Pedro explica qué ocurre cuando se tiene esa fe, y es que todos los que creen en Cristo son apartados de sus pecados, por lo tanto reciben vida nueva. Es así que este hombre no solo había sido sanado, sino que también había sido salvado y perdonado. Así que desde aquí Pedro empieza a introducir el que Jesús no solamente está sanando entre nosotros hoy en día, sino que está, o sea, en ese momento, digo hoy también, ¿verdad? Pero en ese momento, sino que también está salvando activamente en ese momento. Versículo 10. Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Ahora sí, una vez que Pedro estableció las bases de este interrogatorio, de que me estás una vez más interrogando por algo bueno, ok, ya que dejamos claro en eso, ahora sí te voy a responder tu pregunta, ¿en qué nombre y por qué poder ocurrió esto? Y es Pedro, me gustaría resaltar esto, y es que Pedro, valiente, una vez en una de las historias que se nos platican en los evangelios, en una de las 3 veces que negó Pedro a Jesús, dice, creo que es en Mateo, en donde dice que una niña
le preguntó de que, mira, este es seguidor de Jesús. Y que Pedro en ese momento se enojó y dijo, no, yo no soy seguidor de Jesús. Y dice la Biblia que incluso hasta maldijo su nombre. Sí, maldijo esa relación que tenía con Jesús, la negó. Y una niña lo intimidó. Ahora vemos a un Pedro totalmente transformado, que le estaba haciendo frente con mucha sabiduría y con mucho temple a la máxima autoridad de Israel. ¿Okay? Entonces vemos un Pedro totalmente transformado, otra vez, por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces aquel Pedro que en un momento fue intimidado por una niña, hoy le estaba haciendo frente con la verdad a los más poderosos de Israel. Así que Pedro responde la pregunta. Bueno, antes de pasar a la respuesta, recordemos también que aquí en este Sanedrín de los líderes reunidos están muchos, la mayoría, de los responsables de la muerte de Jesús. ¿Okay? Así que es en ese sentido que Pedro se atreve a decirles la verdad en esta junta de que ellos, y literalmente ellos, fueron los que mataron y crucificaron a Jesús. Así que Pedro responde, este hombre, quien por mucho tiempo no podía caminar, ahora está de pie aquí delante de ustedes, gracias a Jesucristo el Nazareno. ¿Okay? Aquí Pedro está usando dos nombres para Jesús, está usando Jesús y está usando Cristo, los junta. Digo, para nosotros es muy familiar, pero en ese momento nunca se había usado el Jesucristo. Entonces está hablando de Jesús como el Salvador y también está hablando de Cristo como el Mesías, que es lo mismo. Así que Jesucristo, y no solamente hasta ahí, sino como ya lo hemos visto anteriormente, también el Nazareno, para que no se confundan. Ahora, ya que respondió Pedro, me gustaría resaltar 3 cosas también de esto, y es que solamente 120 personas vieron a Jesús después de resucitar. Sí, eso se nos dice al principio de Hechos. Pero los encargados de crucificar a Jesús sobornaron a los guardias que custodiaban la tumba de Jesús. Por lo tanto, ellos también sabían que, o sea, si fuera verdad no hubieran tenido que sobornar. ¿Sí me explico? Si no fuera verdad no hubieran tenido que pagar a los guardias para que inventaran una historia de que los apóstoles se lo habían robado. Entonces, si era verdad, pues nada más tenías que demostrarlo y punto. Pero ¿por qué sobornar? Bueno, entonces, así que el Sanedrín, todos estos aquí, estaban bien informados de que ya no estaba ocupada esa tumba, de que algo había ocurrido, y Pedro ahora les está diciendo que ese mismo que Jesús que ellos se encargaron de juzgar corruptamente y crucificar, ese mismo Jesús, Dios lo resucitó de los muertos. Así que ese Jesús resucitado por Dios de los muertos es el máximo responsable de que este hombre esté de pie y esté sanado. Así que lo que quiero decir es que ese hombre era una evidencia de la resurrección de Jesús. Sí, su milagro era daba testimonio de la resurrección de Jesús. Y es así que todos los milagros en Hechos y en la vida deben de dar testimonio solamente de que Jesús sigue vivo. No es para otra cosa, sino para demostrar que Jesús sigue vivo y sigue actuando en medio de nosotros. Ya sea algún milagro físico o todos los milagros de salvación que estamos aquí reunidos. Muy bien. Versículo 11. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Aquí Pedro está citando un salmo muy reconocido por los judíos, Salmo 118. Este mismo salmo Jesús ya lo había citado antes, aplicándoselo a él mismo, y Pablo también lo menciona en Romanos, Pedro lo vuelve a decir en su carta de Pedro, y así, entonces era un salmo muy, muy usado y reconocido. Voy a leer
Aquí solamente cita Salmo 118, 22, pero yo voy a leer desde el 21 y 22. Y el Salmo dice: te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. Aquí el salmista está orando a Dios. Y a Dios le está diciendo: y has sido mi salvación. Después de eso, versículo 22 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. A esta piedra se le llama también la piedra angular, que es la piedra sobre cual un edificio es edificado, y es así que funciona esto. Es así que Pedro está afirmando que ellos lo desecharon, pero que le salió el tiro por la culata y que al desecharlo, él se convirtió en la piedra angular de un nuevo edificio. Ahorita vamos a ver cuál es ese nuevo edificio. Así que avanzamos al versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Ok? Todas las autoridades presentes eran los encargados de enseñar el camino a la salvación. ¿Ok? Los encargados del templo eran los encargados de guiar al pueblo por un camino que los guiara a la salvación. Lo que ocurre es que cuando el mismo camino vino a ellos, lo rechazaron. ¿Okay? Jesús dijo: yo soy el camino, y Jesús teológicamente también es el camino a la salvación y a la eternidad. Así que ellos eran los encargados de guiar a la gente por el camino, pero cuando el camino vino a ellos y se paró enfrente de ellos, lo rechazaron. Así que Pedro lo que está afirmando aquí es que el camino es una persona, y esa persona es Jesús. Solo Él nos puede guiar a la salvación y ser Él mismo la salvación. Ahora bien, la Biblia habla, en muchos versículos, voy a citar algunos, que solamente Dios es capaz de perdonar los pecados, y solamente Dios es capaz de salvar al humano. Por ejemplo, Isaías 43:11 dice: yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. Aquí Dios mismo está diciendo: yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. También Isaías 45:21 dice: declaren y presten su caso, que deliberen juntos. Quien ha anunciado la antigüedad: ¿no soy yo el Señor? No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ningún otro fuera de mí. Entonces la Biblia es clara que el único capaz de salvar, perdonar pecados es Dios. ¿Ok? Y aquí Pedro lo que está diciendo es que Jesús nos salva y nos perdona. Entonces lo que Pedro está hablando en este momento no es otra cosa más que Jesús es Dios. Si Jesús puede perdonar, si Jesús puede salvar, pues entonces no hay otra conclusión más que Jesús es Dios. En ese sentido, todo lo que Jesús dijo sobre sí mismo se convierte en realidad y en una verdad. Avanzamos al versículo 13 y 14. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús, y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Los apóstoles no eran analfabetos, sí sabían leer y sí sabían escribir. Lo que ocurre aquí es que en realidad ellos no tenían una preparación teológica, ¿sí? O sea, pero eso no los desacredita de que hablen o escriban. De hecho, pues ellos son los encargados de escribir todo el Nuevo Testamento. Entonces sí fueron a la escuela, ¿verdad? Pero no fueron, por así decirlo, a estudiar una licenciatura en teología, que es otra cosa distinta. De hecho, Jesús tampoco, y así lo trataban de desacreditar. Decían: a ver, ¿cómo es que este se atreve a hablar si ni siquiera estudió en el templo, por así decirlo? No estudió, no tienes nuestro certificado para que pueda enseñar y obtener discípulos. Pero
la gente lo respaldaba porque identificaban que lo que Jesús hablaba lo decía con tanta autoridad que era imposible ignorarlo, que tenía tanta sabiduría que era imposible ignorarlo. Entonces, pues podemos decir que eso es una evidencia más de quién era Jesús realmente. Así que los apóstoles no tuvieron una educación teológica en el templo, pero sí tuvieron una educación con el mismo Dios, ¿sí? Teología es el estudio de Dios y pues tuvieron un estudio de teología con el mismo Dios, ¿sí? Así que venía de una fuente sumamente mayor de lo que ellos pudieron haber enseñado. Y ellos lo reconocían. Ellos reconocían que cómo es posible que si ellos no estudiaron entre nosotros, pues estén hablando con tanta autoridad y sabiduría. Así que reconocían que ellos habían estado con Jesús y reconocieron que este hombre era el mismo que tenía muchos años pidiendo limosna, que no podía caminar y ahora estaba de pie junto a ellos. Avanzamos al versículo 15, 16, 17 y 18. Pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Ahora, no tenían nada que reprocharles, no tenían nada que recriminarles. Los apóstoles no habían hecho nada malo más que ser fieles a Dios, amando a las personas y predicando la resurrección de Jesús. Es todo lo que habían hecho todo lo que habían hecho ellos. Así que era claro para todos los que estaban en ese lugar que no tenían nada de qué castigarles. Esto me lleva a pensar que cuando compartamos el evangelio, nos aseguremos de que sea el evangelio al que rechazan y no a mí. ¿Se me explico? O sea, aquí no dijeron: no, Pedro, qué mala actitud tuviste, eres un egoísta. No, dijeron: ya no queremos que siga hablando de Jesús. ¿Se me explico? No dijeron: ay, qué fastidio con David, qué santurrón. No, al que rechazaron fue a Jesús. Entonces, cuando compartamos el evangelio, asegurémonos de que no es por una mala actitud nuestra, sino que es simplemente porque no quieren a Jesús. ¿Me explico? No que nosotros estorbemos como hacían los fariseos, de que ni nosotros entramos ni los dejamos pasar. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que deberíamos de considerar cuando compartimos el evangelio. Porque lamentablemente sí, hay mala fama de eso, ¿verdad? Pero vemos que aquí no es el caso. Aquí rechazaron el mensaje que ellos tenían, no a ellos. Avanzamos al versículo 19 y 20 y dice: mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Una vez más, Pedro, con la sabiduría que el Espíritu Santo le estaba dando en ese momento, revierte la situación. Nosotros, podemos decir que Pedro dijo: nosotros no estamos más que hablando lo que vimos y oímos. No estamos inventando nada y pues creo que tengo derecho a hablar, ¿no? Entonces no veo por dónde me puedas decir algo. Ahora bien, Dios mismo, Jesús, nos ha enviado a compartir este mensaje. Así que díganme ustedes. Quiero que me respondan esta pregunta. Podemos decir que así le dijo Pedro: ¿qué es mejor? ¿Obedecer a Dios o a ustedes? Entonces, aquí ya los ponen en un dilema de, pues, si les decimos: no, obedézcanos a nosotros, pues ya todo el pueblo se iba a dar cuenta y pues su autoridad se iba a ir por otro lado. Entonces, aquí una vez más vemos cómo Pedro argumentó bien a través de la sabiduría que el Espíritu Santo le estaba dando. Versículo 21 y 22. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir,
no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Ok? Así que una vez, aquí está la frase donde digo que entonces los milagros en ese momento, digo hoy también, eran para glorificar a Dios y demostrar y dar testimonio de que Jesús sigue vivo y sigue actuando en medio de nosotros, sigue salvando. Así que, para terminar, sin nada que reprocharles, los dejan ir, los amenazan una vez más, pero al final no les hace nada por esta ocasión. Más adelante ya ahí la cosa se va a poner fea, pero en este momento los dejan ir solo con amenazas. El Sanedrín, esta reunión, ya había hecho su juicio de lo que pensaban de Jesús. ¿Ok? Está loco y es blasfemo, pues dice ser el Hijo de Dios. Así que pues, lo crucificaron. No solo eso, sino que negaron la realidad de la resurrección sobornando a los guardias. No solo eso, sino que ahora negaron y silenciaron el testimonio de sus discípulos. ¿Sí? Así que Dios les dio muchas evidencias, muchas oportunidades, pero fue más su grande orgullo de ser ellos quienes le decían a la gente cómo alcanzar la salvación, pero como en cierta ocasión Jesús mismo dijo, ni ellos entran y tampoco dejan entrar a los demás. ¿Sí? Así que aquí todo el Sanedrín se estaba equivocando una vez más en rechazar la resurrección de Jesús. Ahora, ¿por qué es importante aceptar o rechazar la resurrección de Jesús? Porque es la base. Si Jesús se quedó muerto, pues entonces sí era un loco. Si Jesús resucitó, entonces era Dios. ¿Okay? Es por eso la importancia de la resurrección. Y ellos se atrevieron a negarlo, así que pues están rechazando el que Jesús es Dios, y eso pues evidentemente trae sus consecuencias. Ahora, aquí cobra todavía más sentido cuando Pedro hace unos momentos citó el Salmo 118, que dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Cuando Jesús en Marcos citó este versículo, estaba relatando la parábola de los labradores malvados. Esta parábola habla de que un hombre era dueño de una viña. Esta viña se la renta a unos labradores, y cuando este señor viene por su parte acordada de la renta, los viñadores le dicen, no te vamos a dar nada. Envió a un representante suyo y le dice, no te vamos a dar nada. Golpearon a este representante y lo mandaron con las manos vacías. Y dice que la parábola que Jesús platicó, que así envió a muchos representantes y algunos los mataban, a otros los golpeaban, que finalmente el dueño de la viña dijo, voy a enviar a mi hijo, ¿sí? Mi máximo representante, mi hijo amado. Así, por fin ya me van a dar lo mío, lo que me corresponde. Pero los labradores que estaban rentando el lugar pensaron lo siguiente, y es, este es el heredero, pues vamos a matarlo para nosotros quedarnos con el terreno. Así que lo matan, y obviamente el dueño de la viña pues iría tras ellos y pondría a nuevos trabajadores en la viña. ¿Okay? No iba a destruir la viña, sino iba a poner a nuevos administradores. Es así que la iglesia es la nueva administradora de esa viña. Nosotros somos ahora los encargados de administrar los negocios del Padre. Somos los encargados de extender su reino en el mundo. Ese reino se extiende a través de comunicar el mensaje de que, como Pedro dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así que, conclusión, primero que nada agradezcamos a Dios por salvarnos, ¿sí? Él ha tenido misericordia de nosotros, nos ha concedido salvación, nos ha concedido perdón de pecados. No solo eso, no solo nos dio paz, sino que nos dio amistad y adopción y herencia por una eternidad. No nos dejó en blanco, nos dejó en números mucho mejores de lo que alguna vez
pudiéramos haber reducido. Así que agradezcamos a Dios por habernos salvado, por adoptarnos como sus hijos y también por hacernos colaboradores suyos. Aunque Él tiene todo el poder y toda la soberanía del mundo, decide hacernos partícipes de lo que Él está haciendo en el mundo, ¿sí? De cumplir sus propósitos en el mundo. Nos da trabajo, ¿ok? Así que pidamos a Dios oportunidades para compartir el Evangelio.